Bendiciones para toda la hermosa familia Vida Nueva. Que los tres grandes del cielo y de la tierra, Padre, Hijo y Espíritu Santo, puedan bendecir a todos aquellos que están siempre pendientes de nuestras espadas proféticas. Hoy continuamos hablando acerca de Oseas. Estamos haciendo un estudio exegético, un estudio profundo, muy teológico y sobre todo muy espiritual, llevando siempre enseñanzas de la vida diaria para los cristianos, de lo que encontramos en la palabra de Dios, porque siempre hay que estudiar esta bendita y gloriosa palabra de Dios. Oseas es uno de los profetas menores, lo habíamos ya puntualizado en nuestras espadas proféticas estas últimas ya 3 espadas proféticas que estamos dando con mucho amor, con mucho cariño para todos ustedes. Oseas profetizó 200 años después de la división del reino de Israel, de la división de la monarquía, de ese tridente maravilloso entre buenos y malos, entre altas y bajas, que había protagonizado Saúl, David y Salomón. 200 años después de la ruptura del reino, aparece Oseas con un mensaje muy puntual, muy contundente de arrepentimiento sobre Israel, porque este reino del norte, Israel como tal, iba rumbo prácticamente a ser destruido por manos de los asirios, traicionados por los asirios, y de allí esta advertencia de este gran profeta. Había que connotar dentro de nuestros estudios de Oseas de que fue contemporáneo, Oseas fue contemporáneo, prácticamente hizo vida ministerial, fue contemporáneo con Isaías, con Miqueas, en lo que significa el reino del sur o en Judá, partición del reino del norte, donde está Israel, reino del sur, donde está Judá. Judá es sur, Israel es norte. Siempre hay que tener esto bien claro cuando uno estudia a los profetas, porque hubo una ruptura y la mayoría, la gran mayoría, o en casi toda su totalidad de los profetas mayores y menores, siempre profetizaron luego de la división del reino de Israel. Seguramente no lo sabías. Aquellos, un poco más experimentados en el evangelio o en las doctrinas o en la palabra, sabían y conocían de que había una ruptura del reino de Israel. Por allí no te suena algo la palabra samaritano. ¿De dónde vienen los samaritanos? Bueno, vienen de allí, de la ruptura del reino, que de hoy en día, o para el momento que Jesús andaba en la tierra, lo que se conoce como esa vida o esa cotidianidad de Jesús, ya prácticamente 400 años después del último escrito del Antiguo Testamento, cuando aparecen los evangelios, siempre es bueno connotar de que esos samaritanos, ¿quiénes eran? Era el reino del norte, era Israel, eran los que se habían mezclado. Por eso es que a Jesús se le dice judío, porque Judá, el sur, fue lo que Dios preservó. Los demás literalmente se mezclaron. Y bueno, ya es lo que la historia en el futuro conoce como samaritano. Esto es importante, por eso es que no se trataban entre sí. Samaritanos y judíos no se trataban, a pesar de que los judíos, que es Judá, en esta división, que es el pueblo del sur, que es la gente del sur en el mapa, Judá nunca se contaminó con otras tribus. Sin embargo, Israel, luego de la cautividad de los asirios, ellos tendieron a mezclarse, se contaminó esa nación posteriormente, años después, y salió la mezcla que en la época de Jesús es los samaritanos. Por eso es que no se trataban, se odiaban entre sí, porque ellos sabían de que esos samaritanos, que eran también parte inicial del llamado de Dios, o cuando estaban todos juntos, felices, en ese tridente que habíamos conversado, de Saúl, David y Salomón, eran uno solo. Se dividen, se separan, Judá, Israel, sur, norte, ambos fueron cautivos. Los de Judá, los del sur, por Nabucodonosor, que lo vamos a leer y lo vamos a estudiar en nuestras espadas proféticas más adelante. Y el otro, que es importante connotar, que es donde estamos ahora parados, en Oseas, con el rey Roboam, que viene siendo Israel, que viene siendo el norte. Posteriormente, luego del cautiverio, ambos serían
iban a ser cautivos, unos por los babilónicos, los otros por los asirios, pero esta línea que estamos predicando hoy, posteriormente se mezclan, se prostituyen en su ADN israelita, más que judío decir ese hebreo como tal, la esencia pura, se mezclan y nacen los samaritanos posterior, cuando ya el Mesías, el Redentor del mundo, estaba en la tierra. Por eso es que no se hablaban, no tenían contacto. Tanto es así dice la Biblia que ellos preferían bordear. No te dice algo que por qué bordeaban para no pasar por Samaria. Estaban bordeando el norte. Es importante que tú lo anotes allí para que entiendas de dónde vienen los samaritanos. Volvemos a Oseas. Habíamos dicho que era contemporáneo ministerialmente con Isaías y con Miqueas. Isaías, Miqueas profetizaban en Judá, profetizaban allí en el sur, y Oseas en paralelo profetizaba en el otro lado de la otra división. Allí estaba él profetizando, pero él también fue muy contemporáneo con Joel, muy contemporáneo con Joel. Con él también está la palabra que lo vamos a estudiar en nuestra próxima espada profética. Quería comentarte estas dos connotaciones, hacerte este pequeño marco histórico para poder continuar dentro de lo que significa la vida de Oseas. Oseas también habían reyes, obviamente estamos ya metiéndonos con la historia, con los textos, con los versículos, con lo que significa poder conocer un poco más de las intimidades de Oseas. Oseas estaba muy puntualmente gobernado, estaba subyugado bajo los lineamientos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando era subyugado es porque un profeta no hablaba lo que él quería, hablaba lo que Dios decía. Era un siervo, no hacía otra cosa que hacer lo que decía su Señor. Por eso es que estas instrucciones específicas de buscarse una mujer fornicaria, de casarse y de tener hijos con ella, era también el mandato de Dios. Lo habíamos dicho en nuestra espada profética anterior, que era con el fin, sinceramente, de que él pudiera tener un corazón también estable, puro, genuino, sensible, para explicarle a Israel lo que significa el adulterio espiritual. Esto es muy importante que usted allí siempre lo refresque en sus apuntes. Él obviamente también estaba bajo Roboam, que era donde él estaba, en el reino del norte, allí en Israel, pero en paralelo también Judá tenía sus reyes. Y en esos reyes también fue muy contemporáneo con Usías, con Jotam, con Acaz y también con Ezequías. 4 reyes también que tuvo en esos 25 años, 30 años por allí. Algunos incluso dicen que pueden ser 35 años de ministerio. Tuvo coqueteando también con esos reyes. Eso es importante que usted lo anote para que esté bien preparado en el fondo histórico. Siempre lo he dicho en mis clases. Cuando uno va a estudiar los profetas, uno tiene que estudiar 2 libros en paralelo, que es importante para que puedas entender todo el contexto histórico. Tienes que estudiar, cuando estudias Daniel, tienes que saber en qué parte de la historia está Israel. En este caso que estamos estudiando Oseas, tienes que estudiar Crónicas, porque la crónica habla de los reyes. ¿De cuál rey? De Roboam, que es donde Oseas estaba profetizando, y era el momento más terrible de la historia de Israel. Y también obviamente tienes que estudiar el libro de los reyes, porque el libro de los reyes te habla a ti de lo que hizo Roboam. Crónica te habla del libro de Roboam, y Oseas te profetiza, o es el profeta que profetizó bajo el reinado de Roboam. Siempre es importante estudiar. Cuando uno estudia profecía, estudiar los contextos históricos, y tienes que vivir, y tienes que estudiar, y tienes que enfocarte tanto con reyes y tanto con el libro de Crónicas. En este punto muy importante de la obediencia de Oseas, tras poder explicar lo que es un adulterio espiritual, haciendo esa similitud en obedecer a Dios e ir casarse con una mujer fornicaria que después sería prostituta, y más adelante él mismo la iba a rescatar en una subasta donde ella iba a ser vendida como esclava tras fornicar, tras pecar, tras prostituirse en lo más bajo, incluso tras ser mujer de hombres que se aprovecharon de ella, se aprovecharon de su cuerpo para también insertarla en el mundo de la prostitución, y luego ya desecharla, cansarse de ellas, la fueron a rematar, fueron a vender como una esclava. Bueno, ahí cabe destacar que el amor de Dios, Oseas, en este caso, el profeta, entendiendo que estaba bajo la voluntad de Dios, y el amor que tenía Oseas sobre esa mujer,
porque se casa enamorado también, va y paga la subasta. Gana la subasta por Gomer, por su esposa prostituta, desechada, humillada, desnuda, por amor paga por ella. Nosotros podemos analizar de que esa historia en ese momento ya, cuando se estaba llegando al punto final del matrimonio restaurado de Oseas, nos da a nosotros entender de que todo fue un simbolismo por parte de Dios. Todo estaba calculado, todo estaba perfectamente enrumbado en un propósito divino de Dios, del Señor Jesucristo. Y una de esas características maravillosas para nosotros darle siempre gloria a Dios es que todos los detalles de Dios siempre tienen una puntualización de enseñanza. Gomer, Oseas, tuvieron 3 hijos. Entre ellos cabe destacar que cada uno de los nombres de los 3 hijos que ellos tuvieron llevaban un nombre con similitud a lo que le iba a suceder a Israel tras el mensaje del profeta, tras las palabras de Oseas. No es nada agradable para cualquier ciudadano de Israel que estaba, o para el mismo rey Roboam, poder escuchar a un profeta que le ha colocado nombres de juicios a sus hijos, dados por Dios, ennombrados, puntualizados por el mismo Dios. Esto tuvo que haber sido un impacto terrible, porque entender de que cada uno de estos 3 hijos tenía un nombre puntual, era que siempre iban a ser llamados en la ciudad de manera de que el mismo Dios, cada vez que pronunciara los nombres de los hijos de Oseas y de Gomer, pudieran tener una similitud de que Dios estaba hablando. Seguramente cuando Oseas iba a predicar la palabra de Dios, años posteriores después de ese matrimonio seguramente derrumbado, de ese matrimonio donde vivió humillaciones el mismo Oseas y que a la final terminaría siendo restaurado. Creo que cuando ese hombre hablaba y explicaba que lo que iba a suceder en ese momento o en los años posteriores iba a ser su propia vida, iba a ser una similitud de su vida, tuvo que crear un impacto terrible en todos los oyentes. No es fácil pararse a testificar y decir, así como era mi esposa, así como se llaman mis hijos, así como todo lo que yo he vivido, así le va a suceder a Israel. Creo que serían palabras contundentes para que un pueblo pueda comprender de que Dios estaba advirtiéndolos de la necesidad de poder buscar una restauración. 3 hijos que tenían nombres ponderantes, entre ellos Loruama. Era una de sus hijas. Ella significaba Dios no tiene misericordia de nosotros. Ese era el nombre de ella, lo que significaba el nombre de ella en la actualidad. Otro nombre significaba Loami, la segunda hija, que significaba ya no seré más su Dios y ellos no serán más mi pueblo. Ponderante. Jezreel, el pequeño allí, seguramente también nombre que significa Dios ha enaltecido. Dios dará gloria, dará excelso, dará bienestar, ensanchará. Jezreel es una de las palabras más maravillosas en traducciones porque trae muchas derivaciones positivas de lo que Dios puede hacer con una vida que se restaura. Impresionante, ¿no? Poder conocer que los 3 hijos del profeta tenían 3 nombres que iban asociados con el juicio de Dios, con lo que quería hacer, con lo que iba a hacer y lo que esperaba que el pueblo viviera tras un genuino arrepentimiento. Todo esto a nosotros nos lleva a pensar de que los capítulos 2 a 3 son muy ponderantes. Ese versículo o los versículos 19 y 20 que usted lo va a ver en pantalla del capítulo número 2 son puntualmente donde se vive la similitud de lo que ha vivido Oseas y de lo que va a vivir el pueblo de Israel. Ese paralelismo tiene que llevar
a una connotación muy importante de arrepentimiento. Cuando Dios usa a los profetas, lo hemos dicho, es para que la gente se arrepienta y deje de pecar. También vemos en el capítulo 3, versículos 4 y 5, es donde Dios muchas veces le recrimina las consecuencias del pecado y hacia dónde va a terminar las personas por pecar. Muchas veces hoy en día la gente menosprecia la palabra del pastor, menosprecia las palabras del líder, creyendo de que pueden vivir tranquilamente sin que les llegue el juicio y el castigo de Dios, porque creen que Dios es gracia. Más adelante nosotros vamos a estudiar donde el mismo pueblo de Israel cree de que no les iba a suceder ningún mal, porque ellos pensaban que Dios era bueno, pero el cautiverio les llegó. Gracias a la idolatría, al pecado y al ecumenismo, al anatema, a la apostasía, cosa a la cual la iglesia tiene que estar hoy pendiente, que no se puede hacer alianzas con el mundo, no se puede hacer alianza con lo malo, no se puede hacer alianza con lo que Dios dijo no. Dios dijo, no amaréis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No se puede amar al mundo porque te constituyes enemigo de Dios. Y eso que está escrito en el Nuevo Testamento lo estamos viendo en el libro de Oseas. Las aseveraciones por las cuales le llegará el juicio a un pueblo que se olvidó de darle la espalda a Dios. Una de las escenas más maravillosas de todo el libro es ver cómo el mismo Oseas describe que él la amó, de que él la cuidó, de que él le entregó todo, le entregó comodidad, le entregó abrigo, le entregó casa, le entregó alimento, le dio estabilidad, pero ella prefirió abandonarlo e irse tras sus amores, tras sus amantes, tras sus fornicaciones. Y es lo que Dios muchas veces se le reclama a Israel. Le da cielo nuevo, le da una tierra nueva. Prácticamente la promesa de Abraham se la dio, le dio una tierra que fluía leche y miel. Y luego de haberlos establecido, de ese niño o esa nación que fue creciendo, luego esa nación se convirtió a los dioses ajenos, fueron adoradores de Baal, le dieron la espalda a Dios, le dieron la espalda a la santidad para revolcarse en el pecado como una prostituta. Déjame decirte, estas palabras van a ser fuertes para ti, pero lo hemos dicho, lo dijimos ayer muy puntualmente en nuestra espada profética de anterior. El libro de Oseas demuestra y revela el corazón de Dios ante el adulterio espiritual. Solo sabe cómo se siente Dios, solo Él sabe cómo piensa, pero tú hoy a través de esta enseñanza, de esta espada profética, puedes conocer a Dios un poco más. Y cuando te hablo de conocer a Dios un poco más, es poder que tú puedas adentrar, tú puedas soñar, puedas comenzar a escudriñar lo del capítulo 4, 6 y 7. Es vital porque nos explica literalmente que el conocimiento de Dios fue la causa de su perdición. El no conocer, el no tener intimidad con Dios, el no comprender a Dios fue la causa de la mezcla del pueblo de Israel hacia Baal y es el punto de quiebre del pecado. El pecado llevó a Israel prácticamente a ser destruido por Dios. Y más allá del pecado hay que connotar que las alianzas con los asirios, las alianzas con el mal le trajo a ellos consecuencias nefastas. El conocer su propia opinión como experiencia para guiarse en esa tierra que fluía leche y miel, en esa tierra prometida, fue la causa de su perdición. La Biblia por eso nos dice que nadie es sabio en su propia opinión. Ellos pensaban que las alianzas políticas y militares con los asirios y con los egipcios le iba a dar la fortaleza necesaria para poder vencer a sus enemigos, olvidándose de lo que Dios había hecho con ellos en el desierto, tras la salida de Egipto, las primeras grandes batallas de la conquista. Se olvidaron de Dios. Un cristiano hoy en día puede olvidarse de lo que significa la gracia de Dios y poder confiar en sus propias fuerzas. Una de las aseveraciones muy importantes en la palabra es que
el mismo Dios, antes de meterlos en la tierra prometida, le había dicho: no se te olvide que yo fui el que te saqué de la tierra de Egipto. Y más aún, les dice: no, cuando seas grande y te hayas engrandecido y estés comiendo de tus propias viñas, de tus propios frutos, de tus propios ganados, y te construyas templos y te construyas allí casas, no se te olvide que yo te he dado todo eso. Pues Israel se olvidó. Oseas se le reclama fuertemente que el desconocimiento a la ley, el desconocimiento a los estatutos, es el causante, o iba a ser el causante del cautiverio de este pueblo. No comprendieron lo que iba a significar poder avanzar en la gracia de Dios y poder avanzar en la protección de Dios. Prefirieron obedecer a los dioses paganos. Tenían temor de Dios, muchos teólogos dicen, pero en un grado minúsculo. En sus cultos se le daban la gloria a Jehová, pero también le daban la gloria a Baal. Yo no sé cuántos de hoy en día pueden estar en esta misma situación. Pueden creer que pueden jugar con el mundo y con Dios, pero Dios para él simplemente es adulterio. Simplemente es un pecado de mezclarte, de abandonar tu fe en Dios y de comenzar a caminar en las espaldas de Dios. La fornicación, el adulterio está a la orden del día. El espiritual, que es el que más daño hace, está metido en las iglesias. Mucha gente quiere estar bien con Dios, pero adulteran contra Jehová, adulteran contra la sangre de Cristo. Se hacen pecadores y Dios tiene que enviar a sus profetas para advertirlos de este mal. También vemos en los capítulos 2 y 14 una lección de historia. Una lección de historia donde el mismo Oseas le recuerda a esa casa de Efraín, porque así se le conoce a Israel. A ese reino del norte también se le conoce como casa de Efraín. Efraín, casa de Judá, casa de Efraín. Casa de Judá, cuando se habla del reino, ese reino del sur, y casa de Efraín, cuando se habla de Israel, del reino del norte, tras la división. Es Efraín que, esa clase magistral de historia de Oseas, que le hace recordar de que siempre fue una casa problemática, una causa repetitiva de sus males. Estaban bañando continuamente, esa cultura donde necesitaban una sanación de la apostasía. Una persona que reincide en el pecar todos los días necesita ser sanado, pero de su interior, de su ADN. No solamente es clamar a Cristo, no, es vencerlo. Y es reconocer de que necesita y que tiene un problema espiritual que solamente Dios puede intervenir. El mismo Oseas le dice: esta casa, la casa de Efraín, refiriéndose a todo el pueblo de Israel, necesita una sanación a su apostasía, que creían en Dios, pero a su manera. Buscaban a Dios a su manera y negaban muchas veces la existencia de Dios para dárselo a los dioses, para dárselo a los paganos, para dárselo seguramente a las alianzas políticas. Eso es adulterio. Eso es lo que le hizo Gomer a Oseas. Y la explicación más profunda es que dentro de este capítulo 12 y 14, la historia a ellos los lleva a entender de que ese Efraín fue conflictivo en el desierto. Y cada una de las circunstancias donde esta familia y este pueblo había demostrado de que no podían ser restaurados en su interior, que tenían un problema de debilidad. Y esa debilidad, por no conocer a Dios y por no tener intimidad a Dios, los iba a llevar a ellos a la destrucción. Capítulo 11, capítulo 12, 13 y 14, a la final muestra el amor de Dios. El amor de Dios de que le extiende la mano para una reconciliación, para un perdón, para una sanidad. Él quiere sanar al pueblo, pero iba a depender mucho de la obediencia de el mismo Israel en querer revertir su caminar, en querer arrepentirse de sus pecados. Así como Oseas a la final paga el precio de su mujer hecha prostituta y restaura su hogar y restaura su familia, Dios también quiere hacerlo con el pueblo de Israel, levantando a este hombre Oseas. Es muy hermoso el libro de Oseas, porque nos enseña cómo Dios mira el adulterio espiritual. Por eso yo te invito a que este libro pueda servir de enseñanza, que tú puedas crecer cada día más en la gracia de Dios y que te dejes sanar por Dios. Crecer en la gracia de Dios también significa crecer en la polivalencia. Cuando te hablo de polivalencia es porque Dios es multiamor.
Dios es grande en amor. Dios tiene infinitas misericordias. Dios tiene un perdón incalculable, una multigracia para perdonarte, pero las personas tienen que dejar las alianzas y el adulterio espiritual. A Dios no le importa las veces que hayas adulterado espiritualmente. Él siempre te quiere perdonar, pero va a depender de ti. Y estos últimos capítulos nos dice, ¿quién puede entender al Señor? ¿Qué hombre hay que puede entender estos preceptos? Dios está aquí y Dios quiere darte vida eterna a través de un genuino arrepentimiento. Dios te bendiga y Dios te guarde desde la República Dominicana. Pastor Luis Ernesto Ojeda, me despido con esta enseñanza maravillosa, esta espada profética que pueda ser de bendición para ti y para toda tu familia, entendiendo que Oseas nos deja a nosotros una gran enseñanza de perdón y de sanación. Dios te bendiga y Dios te guarde.